Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Dualde y voy a estar a cargo de esta clase video filmada en la cual les voy a brindar algunas orientaciones y claves de lectura para acompañar al texto de las cronologías de aprendizaje, un concepto para pensar las trayectorias escolares. Voy a ir acompañando la exposición a partir de algunas imágenes, diapositivas, donde ustedes van a poder seguir algunas de las ideas centrales que desarrolla el texto. En principio me interesaba destacar cuáles son estos conceptos o ideas centrales que se trabajan a lo largo de toda la conferencia. Bien, ustedes van a ver que la conferencia tiene que ver precisamente con una preocupación creciente por la inclusión educativa, ¿sí? En especial hace referencia a aquellos adolescentes y jóvenes que presentan dificultades persistentes para cumplimentar con la trayectoria escolar. Aquí cabe hacer una salvedad respecto a las dificultades persistentes, porque, tal como lo advierte Terishi, habría que discutir en todo caso a qué responden estas dificultades o si se trata de dificultades de los sujetos, de las instituciones o de qué tipo. Creo que en esta salvedad lo que está advirtiendo Terishi es no caer en lo que trabajábamos en la primera clase respecto a considerar como unidad de análisis a uno solo de los elementos constitutivos de una situación de aprendizaje. Aquí estoy haciendo referencia a cuestiones que comenzamos a desarrollar cuando trabajamos el texto de Vaquero. Bien, ahora, para plantear la cuestión de las trayectorias escolares, bien, para plantear lo que tiene que ver con trayectorias escolares, es necesario atender a los conceptos que utiliza Flavia Derici para pensar en trayectorias escolares. Van a ver que, déjenme encontrar aquí esto. Bien, van a ver que como conceptos que formula Terici sobre trayectorias escolares, plantea que por un lado están las trayectorias teóricas, por otro las trayectorias reales y algo que denomina trayectorias no encausadas. Bien, las trayectorias teóricas son aquellas que hacen referencia a lo que se contempla en términos de la obligatoriedad. Es decir, las trayectorias teóricas son aquellas que se realizan según lo que establecen las leyes de obligatoriedad. Es decir, implica ingresar a tiempo, permanecer, avanzar un grado por año y aprender. Fíjense que una cuestión también sobre la que llama la atención Terici tiene que ver con que estas trayectorias teóricas generan ciertas expectativas que orientan nuestro saber pedagógico. Esto lo vamos a retomar más adelante porque es un planteo bien interesante y que se retoma en varias partes de la conferencia. Mientras que las trayectorias reales son aquellas trayectorias que efectivamente ocurren en términos de ingreso, permanencia, avances de un grupo a otro y aprendizaje. En este sentido es que Terici va a hablar de trayectorias no encausadas, es decir, fíjense lo que plantean las páginas 3 y 4. Dice, nosotros queremos pasar de una situación en la cual todavía tenemos una gran cantidad de alumnas y alumnos en el sistema que tienen trayectorias escolares en la que resultan incumplidos sus derechos educativos, hacia trayectorias educativas continuas y completas. Bien, es decir, que lo que está planteando aquí es que las trayectorias teóricas, si bien orientan nuestro saber pedagógico, la idea es problematizarlas porque efectivamente no todos están alcanzando a cumplir con esa trayectoria que podríamos decir en términos de lo esperable, en términos de expectativas. Es por eso que Terici plantea que se trata de pasar de trayectorias escolares en las que resultan incumplidos los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes y jóvenes hacia trayectorias educativas continuas y completas en proyectos formativos que preparen para vivir en sociedades más complejas y plurales. Fíjense también lo que plantea en la página 8 del texto. Muchas trayectorias escolares siguen el modelo de las trayectorias teóricas, pero muchas no siguen ese modelo, siguen otro cauce. Acá estamos usando la metáfora de causa de un río. Se salen de cauce y estas trayectorias no encausadas nos plantean algunos desafíos. Bien, ahora veamos cuáles son esos desafíos de los cuales está hablando Terici y que se presentan a partir de estas trayectorias no encausadas. Cuando hablamos de desafíos, planteamos en términos de, bueno, ¿qué es esperable que ocurra en términos de las actividades didácticas, y pedagógicas para poder atender a esta problemática que se presenta a partir de las trayectorias no encausadas?
Algunos de estos desafíos que plantea Terici tienen que ver con el problema de la invisibilización que se produce en las transiciones escolares. El riesgo que esto genera es que los alumnos se nos vuelvan invisibles. Se plantea esto porque de la transición de un nivel educativo a otro no está previsto desde el propio sistema educativo cómo hacer un seguimiento. ¿Sí? Si un estudiante, como bien lo aclara Terici en el texto, pide el pase a otra escuela, una escuela le otorga el pase, pero después no se hace un seguimiento hasta tanto ese chico esté inserto en otra institución educativa. Por eso es que plantea que el riesgo es que los sujetos se nos tornen invisibles. Por otro lado, plantea las relaciones de baja intensidad con la escuela. Bien, lo que está diciendo acá es que a veces los chicos van y a veces no van a la escuela. Son relaciones de baja intensidad en el sentido de el interés también que puede despertar la propia experiencia educativa y no solo a veces cuestiones de interés, sino chicos que tienen que trabajar, chicas que son madres jóvenes, ¿sí? Ciertos jóvenes o adolescentes. Después, por otra parte, el ausentismo, ¿sí? Que rompe con el supuesto de presencialidad. Nosotros estamos viendo en la actualidad que siguen habiendo altos índices de ausentismo por distintos motivos, como el que mencionaba recién. La cuestión de embarazos adolescentes sigue siendo una problemática que hay que poder atender también desde la experiencia escolar. Por otra parte, menciona la sobredad, ¿sí? Donde acá advierte que la edad se convierte en un problema para la escuela por aquello de las trayectorias teóricas precisamente. En la escuela hay una expectativa respecto de la edad y es una expectativa razonable porque así se estructuró la escuela. Pero decimos, o plantea Terici, una expectativa razonable, lo cual no quiere decir que esto es lo que se dé en términos reales, ¿no? Volviendo a la idea de trayectorias reales. Y por último, plantea como desafíos la cuestión de los bajos logros de aprendizaje. Bien, ahora, ¿qué papel tiene la enseñanza frente a estos desafíos que acabamos de mencionar? Por un lado, lo que nos plantea Terici, fíjense, acá lo estructuré en esta filmina, dice, las trayectorias teóricas estructuran el saber pedagógico. Esto que planteaba más atrás y que consideraba como muy importante, porque dice que mucho de lo que sabemos acerca de cómo enseñar es lo que sabemos acerca de cómo enseñar bajo los supuestos de las trayectorias teóricas. Por eso es importante poder problematizar esta idea de trayectorias escolares y poder distinguir claramente entre trayectorias teóricas y trayectorias reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el saber pedagógico se estructura, ¿sí? Bajo estos supuestos que hacen más bien a las trayectorias teóricas. Y fíjense que uno de los supuestos pedagógicos y didácticos más fuertes en los que se apoya el sistema escolar es el de la simultaneidad. Dice, remite al supuesto de que las enseñanzas tienen que ser las mismas para todos y si se enseñan al mismo modo a todos, todos aprenden las mismas cosas al mismo tiempo. Esto nos lleva a pensar, este supuesto de la simultaneidad, nos lleva precisamente a introducir el otro de los conceptos que trabaja Terici en esta conferencia, que es el de aprendizajes monocrónicos. Fíjense que acá también rescato de la página 16 para que luego ustedes puedan consultarlo en sus textos. El concepto de aprendizajes monocrónicos es un concepto que tiene que ver con el tiempo. Refiere a la idea de que es necesario proponer una secuencia única de aprendizaje para todos, de modo tal que al final del proceso todos hayan aprendido las mismas cosas. Ahora bien, la pregunta que se genera frente a esto es, ¿cómo romper con aquello de que todo tiene que tener un mismo ritmo de aprendizaje? Sabiendo que los chicos no aprenden las diferentes materias, perdón, de la misma manera, ni con un mismo interés, ni con la misma profundidad. De hecho, como plantea Terici mismo en la conferencia, nadie que esté escuchando incluso esta clase video filmada está aprendiendo de la misma manera, las mismas cosas, ni apropiándose de lo mismo. Y después plantea también que posiblemente el reconocimiento de esta verdad conocida es bastante usual en la vida cotidiana de la escuela, pero lo que no es usual es que esto se traduzca en la programación didáctica, en el reconocimiento de que estos diferentes niveles de aprendizaje
en aceptar que algunos van a aprender mucho más de ciertas materias que otras, sin resignar lo que queremos que aprendan todos. Es decir, no es tan mal que algunos aprendan más unas materias que otras. El asunto es qué es lo que nosotros queremos asegurar como aprendizajes comunes a todos. Y es aquí, retomo esta pregunta, de cómo romper con aquello de que todo tiene que tener un mismo ritmo de aprendizaje. Es en este punto donde Terishi propone el concepto de cronologías de aprendizaje, es decir, que es en el marco de la crisis de la monocronía en los aprendizajes y la preocupación por la inclusión educativa que mencionábamos desde el inicio, donde Terishi plantea el concepto de cronologías de aprendizaje. ¿De qué se trata este concepto? Bueno, acá también se los dejo como para que lo tengan más accesible. Se trata de generar diferentes cronologías de aprendizaje que a la larga conduzcan a resultados equivalentes. Es decir, como decía recién, nosotros queremos asegurar aprendizajes comunes para todos. Entonces, si queremos asegurar aprendizajes comunes para todos, pero sabemos que el camino de la monocronía de los aprendizajes no ha traído resultados que sean ni buenos ni equivalentes para todos, entonces de lo que se trata es de pensar en múltiples cronologías de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, acá, como también lo quise compartir con ustedes, porque las escuelas no funcionan haciendo que todos hagan las mismas cosas al mismo tiempo. Y fíjense también lo que plantea en la página 18. Con la idea de cronologías de aprendizaje, estoy hablando de múltiples cronologías, por contraposición justamente al aprendizaje monocrónico que está supuesto en la enseñanza graduada y simultánea. Ahora bien, algunos de los ejes que plantea Terishi para romper con las monocronías y que son lo que formó parte de la actividad que se propuso para esta semana, que imagino que ustedes han podido tener un acceso al texto y poder realizar la actividad. Después nosotros le vamos a contar cómo vamos a seguir con eso en cada una de las comisiones, pero me interesaba seleccionar alguno de estos ejes como para graficar esto de, bueno, a qué nos referimos cuando hablamos de poder generar múltiples cronologías de aprendizaje. Fíjense que algunas de ellas, algunas de las que plantea Terigis, tienen que ver con la selección de ejes temáticos que permitan distintos niveles de aprendizaje, actividades de enseñanza que respondan a estructuras temporales diferentes, armado de repertorio de actividades, momento de organización del grupo en la jornada escolar, aprovechar los beneficios que tiene en el aprendizaje la colaboración entre pares. Aclaro que solo mencioné aquí algunos de los ejes que propone Terishi en la conferencia, pero los invito a que ustedes profundicen en el resto de los ejes y las estrategias que plantea Terishi, considerando las investigaciones que se fueron realizando en el último tiempo, lo que se plantea en los programas educativos a partir de la preocupación por la inclusión educativa, ¿sí? Bien. Quisiera finalizar retomando las ideas y los conceptos claves que presenté al inicio, que son los que se desarrollan a lo largo de la conferencia. La idea de inclusión educativa, la idea de trayectorias escolares, el papel de la enseñanza, el concepto de aprendizajes monocrónicos y el concepto de cronologías de aprendizaje. Y me interesó plantearlo en términos de desafíos porque precisamente es el tono que le da Terish en la conferencia. Por un lado, asumir que el problema de la inclusión educativa es también un problema de política pedagógica, es decir, un problema de enseñanza. Advertir que existen trayectorias reales que difieren de las trayectorias teóricas, lo que conduce a atender especialmente a las trayectorias no encausadas. Tomar la enseñanza como un eje central de la institución educativa, como un asunto del equipo docente de la escuela. Advertir la crisis de los aprendizajes monocrónicos, los chicos no aprenden las diferentes materias de la misma manera, como ya lo había mencionado, y generar múltiples cronologías de aprendizaje que a la larga conduzcan a resultados equivalentes. Lo último que me gustaría aclarar es la cuestión de tomar la enseñanza como un asunto central de la institución educativa. Verán que en varios momentos del texto hace referencia a Terishi a no dejarlo librado a la cuestión de que los docentes tengan que pensar en esto en forma solitaria, sino justamente tomar a la enseñanza como un asunto central a nivel institucional. Por eso dice un asunto central de la institución educativa. Bueno, espero que
clase video filmada sea de utilidad como orientación para trabajar y continuar trabajando con el texto. Gracias.